Bueno, en el video anterior iniciamos el tema de sistema de dirección del automóvil. Ya vimos algunos principios, ya tenemos una orientación y quiero iniciar esta webinar mostrándoles pues un video de cómo funciona internamente la caja de dirección, en este caso asistida hidráulicamente, ¿verdad? Entonces les voy a compartir de una vez esto para que ustedes puedan aprenderlo. Perdón que pausé en este momento este video, pero aquí es donde yo quiero que observen que el contacto entre este componente, que es el que acopla al sector, que es el que mueve al brazo Pitman, no es movido directamente por esta especie de tornillo interno, sino lo que hace es que por medio de estas bolas que recirculan, ellas empiezan a recircular internamente en estas dos piezas, de modo que no hay contacto directo entre esta pieza y esta. De modo que el recircular de estas bolas hace que este componente suba o baje y de esta manera se transmita el movimiento al brazo Pitman. Entonces, a esta parte quiero que le pongan mucha atención. ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien.
Es necesario que pause acá para dar una recomendación. Si se dan cuenta, esta pieza que al final acopla con esta otra, lo que vemos en este extremo es que tiene un estriado o es dentado. Igual el brazo Pitman aquí internamente lo es. De modo que si cuando ustedes desmonten una caja de erección, perdón, de este tipo y desarmen, ustedes deberán de marcar la dirección en la que está puesta el brazo Pitman en este punto. Porque lo que sucede es que si usted no marca, por ser dentado, y también puede entrar en esta posición, en otra posición, en la otra posición, y lo que va a suceder, y ya ha pasado, es que la dirección va a dar todo el giro para un punto, para el lado derecho, por ejemplo, pero para el lado izquierdo solo va a girar un poquito, porque el brazo Pitman no está colocado adecuadamente. Entonces es importante marcar si vamos a extraer ese brazo Pitman. ¿Por qué lo extraeríamos en determinado momento? Porque, por ejemplo, por este retenedor que lleva acá, que va acá, haya fuga. Y entonces si hay fuga de aceite, habría que reemplazar el retenedor. Entonces hay que desarmar y desmontar el brazo Pitman. Entonces, para evitar tener problemas a la hora del funcionamiento de la dirección, debemos de marcar antes de desmontar el brazo Pitman.
Bueno, ¿qué tal les pareció? Calidad hasta el video, profe. Se ve bastante claro cómo es que funciona internamente la... Y así, profe, así como estaba armando ahí, así se arma también O sea que ya en una básicamente no solo estamos conociendo cómo es por dentro, sino les está enseñando el proceso de de armado. armado. Sí. Entonces eso Profe, es... así como una pregunta, así Ajá. como en las bolas que lleva ahí, nosotros ya tuvimos la posibilidad de armar una de esas Ah, qué bien. con mi papá. Y entonces nosotros lo que hicimos fue que en esa como U que lleva, Ajá, ese es como un que van canal. metidas. Ajá. se- ajá. Entonces por ahí metimos unas primero, que hasta que llenara ese canal, y luego ya adentro de la caja. En el espacio, exacto. Entonces Ajá, uno tiene que ir metiendo una por una, cabal. incluso ir girando para que se vayan acomodando, una por una. Cuando ya esté Ajá, lleno ahí, entonces como el canal está partido en dos, entonces se llena un canal y lo que se utiliza es un poquito de grasita para que no se caigan. para que no se Se le, caigan, se le ajá. aplica un poco de grasa, se unen los canales, se coloca y se aprieta con unos sujetadores como abrazaderas que trae. Cabal, así. ¿De qué vehículo fue que desarmaron ustedes? Era de un pick-up, de Ah, un vaya. Nissan. Ah, Ajá. excelente, excelente, muy bueno. Eso es muy buena Profe, experiencia la que usted ya tuvo, ¿sí? ¿y ahí cómo funciona lo hidráulico? ¿Ese aceite va con presión o cómo? Es que lo que pasa es que en este caso ya no es solo la pieza que acopla al brazo Pitman, sino que él, si se dieron cuenta, ya tiene como forma de pistón o émbolo y tiene Sí. unos zorrines. Entonces, por dos mangueras llega presión. Digamos que en este caso se envía presión en este lado, entonces la presión hidráulica empuja a ese como pistón que también tiene dentado, ¿verdad? Lo empuja hacia un sentido para que sea suave el giro en ese momento. Y cuando usted gira al revés, lo que se hace es que ahora se envía presión en este lado y esta donde había habido presión anteriormente, se retorna el aceite que ha llegado para que ahora se corra para el lado contrario. Entonces, es como un Ah, pistón que es empujado a presión hidráulica. En un punto envía presión, en el otro retorna. Ahora en este presión y en este retorna. Más ya entendí, adelante profe. les voy a mostrar unos videos ya de cómo funciona la asistencia hidráulica. Ahorita estamos como conociendo la caja, la cremallera, pero más adelante vamos a ver cómo funciona esta asistencia de la dirección. ¿Estamos? Sí, profe. Excelente. Bueno, entonces vamos a continuar. Edición. De cremallera, en este caso. Ahorita ya vimos un poquito más a profundidad de caja, ahora cremallera. Ah, antes que se me olvide, el de caja. ¿Qué tipo de lubricante lleva? Bueno, la que es asistida hidráulicamente, ya había mencionado yo que lleva es aceite o fluido de dirección asistida. Los venden en litros y ahí dice Power and Steering Fluid. Ese es específicamente, él es regularmente color ámbar, ¿sí? O sea, como color champán, o sea, no es ni transparente ni amarillo, a ustedes es intermedio. Y ese se aplica cuando es dirección asistida. Ahora, si es dirección mecánica, en el caso de las cajas de dirección, ahorita no estoy hablando de cremallera, sé que el título ahí dice cremallera, pero lo que acabamos de terminar de ver es caja, que si es mecánica, lo que lleva es aceite de caja de velocidades, o sea, 80 W90 o un aceite 90 de caja. O sea, aceite para engranes, ese es mucho más espeso, ¿sí? Ahora sí es asistida hidráulicamente, sí tienen que aplicarle aceite de dirección. Hay quienes les han aplicado ATF, el de caja automática. No es correcto. Funciona,
pues ahí se ha visto que funciona, pero no cumple las mismas características que el aceite que debe de llevar, que es de dirección asistida. No es correcto aplicarle ATF, esa es para cajas automáticas. ¿Estamos? Sí, profe. Como aclaración de cuál es el lubricante que lleva. Ahora, en el caso de las cremalleras de dirección, tal vez me estoy adelantando un poco, pero la que es asistida hidráulicamente lleva el mismo aceite que el de la caja de dirección asistida hidráulica. O sea, siempre es aceite de dirección asistida, Power and Steering Fluid. Ahora, si es en el caso de que la cremallera sea mecánica, esa se desarma, se limpia y todo, y se lubrica con grasa grafitada, ¿sí? Porque esa sí no lleva aceite, la que es mecánica en el tema de cremallera, ¿verdad? Solo se le aplica grasa para que esté lubricado el dentado, que es el que hace mover la barra cremallera hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces, ya ahora ya saben cómo lubricamos. Mecanismo de dirección de cremallera. Esta dirección se caracteriza por la sencillez de su mecanismo desmultiplicador y su simplicidad de montaje. Esa es bien fácil de trabajar, es bien amigable y muy funcional para ustedes. Al eliminar gran parte de la tirantería direccional, o sea, la que llevaba la caja de dirección, va acoplada directamente sobre los brazos de acoplamiento de las ruedas y tienen un gran rendimiento mecánico. Debido a su precisión en su desplazamiento angular de las ruedas, se utiliza mucho en vehículos de turismo, o sea, carros sedanes, carros pequeños, sobre todo en los de motor de tracción delantera, ya que disminuye notablemente los esfuerzos en el volante, proporciona gran suavidad en los giros y tiene rapidez de recuperación, haciendo que la dirección sea muy estable y muy segura, es muy buena. Mecanismo de dirección, pues en este caso aquí lo tenemos. Mecanismo está constituido por la barra, que sería el número 1, lo vemos por acá, la barra de cremallera sería toda esta que está acá, que tiene dentado, tallada en cremallera que se desplaza lateralmente en el interior del cárter, o sea, el housing de la cremallera, la carcasa. Esta barra es accionada por el piñón helicoidal, que es este que vemos por acá, piñón helicoidal, montado sobre el árbol del volante y que gira engranando a la cremallera, ¿sí? Entonces, su funcionamiento es bien simple, bien sencillo. En el video anterior vimos cómo se movía, ¿verdad? Entonces, ahí vamos. Bueno, hablando de columnas de dirección, hay formas de columnas de dirección. En los primeros vehículos, la columna era una sola pieza con la caja de dirección. Sí, generalmente fue con la caja de dirección, era una sola pieza, entonces ella tenía que ser recta y el fabricante tenía que ver cómo construía el vehículo para que pasara en línea recta hacia el volante, ¿sí? Ya con el avance del tiempo se tuvo la necesidad de utilizar columnas de dirección con ángulo, ¿sí? En este caso podemos ver unas crucetas pequeñas que son las que permiten ¿cómo se llama? El movimiento giratorio de la columna, de modo que siempre se muevan las ruedas. En este tipo, por ejemplo, que tenemos acá de dirección, se puede variar, cede por una junta universal, o sea, cruceta, al chocar el coche o el automóvil. ¿A qué se refiere con esto? Que no solamente que el timón tenga otro ángulo, hay incluso timones que tienen opción para subir o bajar el timón. Esas crucetas permiten ese movimiento. Pero el propósito no solo es ese, sino que también ningún choque. La física dice que nada es más fuerte que su punto débil. En este caso, el punto más débil de la columna sería esta cruceta. Entonces, a la hora de haber un impacto, ella se quiebre y no obligue al timón a pensar o a apretar, o en este caso, a que corra peligro la vida del conductor. Entonces, esos son los propósitos. Esa es el mismo propósito. Las panes, las cametillas, que son panes, esas incluso se ve que el timón va como a 90 grados, ¿verdad? Entonces, es por medio de ese tipo de mecanismos que se logra conseguir esa posición de los timones. Y aquí vemos pues la dirección de cremallera, en este caso asistida hidráulicamente. Debido al
empleo de neumáticos de baja presión y gran superficie de contacto, la maniobra de dirección para orientar la rueda se hace difícil, sobre todo con vehículo parado. Entonces es difícil mover un carro que está parado, mover el timón, que cuando iba conduciendo. Máxime si pesa mucho. Entonces, no interesa sobrepasar cierto límite de multiplicación, porque sería de sensibilidad y sensibilidad de la dirección. En los vehículos se recurre a la asistencia de dirección, o sea, presión hidráulica, que proporciona una gran ayuda al conductor en la realización de las maniobras y al mismo tiempo permite una menor desmultiplicación, ganando al mismo tiempo sensibilidad en el manejo y poder aplicar volantes del radio más pequeño. Les voy a dejar algo sobre el tema de la sensibilidad que habla acá. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de jugar un videojuego en una consola o en un lugar de un centro comercial que tenga videojuegos y que los timones de los videojuegos, a veces hay timones que son demasiado sensibles y uno apenas el carro agarra y cuesta conducirlo, es virtual, pero uno apenas mueve el timón y agarra a un lado y hay que tener mucho tacto poder mover, porque si no, choca el vehículo. En este caso de eso habla la dirección asistida. No hacer mucho, no hacer que con la dirección asistida exageradamente sobre el timón, porque nos pasaría eso que nos pasa en los videojuegos, por ejemplo. No sé si alguien lo ha experimentado de entender lo que estoy diciendo. Así es un buen ejemplo que pues se obviamente en el momento para comprender. Entonces vamos a ver en este caso los componentes. Pues ya vimos en el video anterior algunos de los componentes, pero es bueno siempre repasar. Aquí tenemos el timón. Aquí tenemos la columna de dirección y aquí tenemos una cruceta que nos permite el ángulo. Luego tenemos aquí ya el tornillo sin fin que acopla a nuestra cremallera que tenemos acá. Pero como esta es asistida hidráulicamente, aquí tenemos la bomba que se mueve por medio del movimiento de giro que tiene el cigüeñal en su polea y por medio de la faja que vemos aquí en el centro, entonces se mueve nuestra bomba de dirección. La bomba de dirección, en este caso ya al accionar, envía presión hidráulica por medio de perdón, me equivoqué. En este caso, el depósito de la dirección, que sería este, envía líquido de dirección a la bomba, ¿sí? Entonces, en este caso ya la bomba, por medio de las mangueras de alta presión, vamos a ver por acá, vemos aquí una manguera de alta presión que llega a la cremallera de dirección. Entonces, del depósito recibimos líquido, llega a la bomba de dirección la presuriza y la envía en la manguera de alta presión para que llegue a la cremallera. Entonces la cremallera ya se mueva suavemente hacia este lado o hacia este lado, ¿verdad? Aparte de esto, vemos que, les decía yo que en este caso hay un cilindro que si en un lado llega presión, la otra manguera sirve para retorno. Y si en este momento llega presión acá, ahora esta va a ser de retorno. Y el retorno se canaliza por medio de esta manguera de baja presión que se dirige de nuevo a el depósito. Entonces, de esa manera también el líquido recircula y no, en este caso, el sistema se pondría en riesgo de estallar o explotar, porque sí tiene que haber una recirculación de líquido, porque a manera que las revoluciones del motor se elevan, la presión aumenta y tiene que liberar presión para, obviamente hay una válvula reguladora de presión y demás, ¿va? Dentro de la bomba, más adelante podemos ver eso, pero el tema es que también hay retorno hacia el depósito, ¿va? Entonces, seguimos. Bueno, entonces aquí vemos que dice que el más usado hasta ahora es el mando hidráulico, dice, aunque actualmente hay sistemas de dirección con asistencia eléctrica, ya son los más modernos, ya están abarcando bastante terreno, del que se muestra el esquema básico en la figura inferior que vemos aquí abajo, ¿sí? Entonces aquí tenemos, puede verse en ella que el volante de dirección acciona el piñón, que a su vez mueve una cremallera como en una dirección normal de este tipo. Pero unido a una cremallera se encuentra un piñón, un pistón alojado en el interior del cilindro, de manera que a una u otra de las caras puede llegar el líquido a presión desde la válvula distribuidora.
que a su vez lo recibe de un depósito en el que se mantiene almacenado a presión determinada que proporciona una bomba y conserva dentro de unos límites una válvula de descarga. Entonces, básicamente, aquí vemos un esquema de cómo la presión. Entonces, en este caso tenemos aquí, uno, el depósito. A ustedes, vamos a ver acá. Vamos a anotar. Tenemos, les decía aquí, tenemos este que sería el depósito, ¿sí? Y entonces el depósito entrega líquido de dirección a la bomba hidráulica, ¿sí? Entonces aquí tenemos el acumulador de presión, llega acá, y la presión hidráulica pues ya llega a la cremallera, ¿sí? Entonces acá vemos pues el mecanismo de cremallera que ya conocemos normalmente. Dentro de la carcasa, ese sería un cilindro y hay un pistón que ya mueve hacia un lado y hacia el otro la cremallera. Pero para comprender esta parte de mejor manera, les voy a mostrar unos videos más adelante donde se va a ver internamente cómo se mueve la presión hidráulica, cómo llega la presión hidráulica y cómo al final resulta el movimiento de los componentes. Entonces, vamos a seguir por acá. Aquí vemos, como les decía, ¿sí? Esta está bonita para que podamos... Primero tenemos que aprender y entender cómo es que trabaja, digamos, así algo superficial para luego comprender internamente cómo funciona, ¿sí? En este caso tenemos este que vemos acá. Suele pasar que existen así. Este es un depósito con una bomba integrada. O sea, o una bomba integrada con un depósito. Son una sola pieza. ¿Ah? O sea que hay veces que el depósito está a un lado y por medio de una manguera entrega el líquido a la bomba, pero en este caso es un solo componente. Es un depósito y ahí mismo recibe la bomba. Entonces, en este caso, digamos que en este caso, pues tenemos que la presión hidráulica, como es bomba y depósito, va a irse hacia el sistema de válvulas que tiene, en este caso, la cremallera. Que esto de acá, aquí hay varios internamente, hay conductos que van a canalizar la presión hidráulica. ¿Cómo canalizar? Sí, ya sea que van a canalizar a esta parte del cilindro de la cremallera o a esta otra de la cremallera. Entonces, seguimos. Entonces, digamos que dependiendo para dónde quiere girar el conductor o que vire el vehículo. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que lo que quiere es que la llanta se mueva hacia acá. Entonces, esta tendría que moverse también para acá. Pero ¿cómo lo consigue? Entonces, esta válvula distribuidora de presión que vemos acá canaliza la presión por medio de esta tubería que están viendo en este momento. De modo que la presión hidráulica llega exactamente a este punto. Entonces, con rojo estamos viendo la presión hidráulica. ¿Cómo vemos el retorno? Con azul. Entonces, por el otro extremo, que casi no logramos ver acá, pero es esta manguera, esta tubería que está acá. Vean, pues, digamos que aquí está un poquito, digamos, no muy claro el dibujo, pero vamos a suponer que, de hecho, es más, voy a dibujarla mejor. Voy a dibujar acá con este color. Vamos a decir que esta manguera, esa manguera está como escondida en la parte de atrás de la cremallera, pero vamos a decir que esta manguera sale aquí, va conectada acá y no sé si se logra ver, va conectado al otro extremo de la cremallera. Si no, utilizo otro color. Aquí, ¿eh? Esa sería la otra tubería, ¿sí? O sea que una tubería va a un extremo de la cremallera, que ella es internamente un cilindro porque esta es hidráulica. Y la otra manguera o tubería, perdón, va a este punto. Entonces, decíamos que en este momento tenemos presión hidráulica que va llegando a este punto. Entonces, ¿de qué serviría esta tubería que tenemos de este lado? Lo que serviría
para que lo que serviría esa tubería es que en este momento, para que esta presión pueda hacer que las ruedas viren para este sentido, que haya retorno en esta parte de presión, o sea, del líquido, ¿sí? Hasta volver acá. Y esto de acá también regresa hacia el depósito. Y así es como recircula el aceite, el líquido de dirección. Cuando ahora, por ejemplo, la presión, según cómo se quiera girar ahora, se quiere girar para este lado, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que los papeles cambian. Ahora la presión hidráulica, la válvula distribuidora que es esta, que está acá, va a hacer que la presión hidráulica se vaya por esta tubería. De modo que ahora la que anteriormente tenía presión ahora va a servir para que retorne la presión a la válvula distribuidora y luego obviamente va a regresar al depósito. No sé si más o menos me di a entender cómo es que trabaja. Profe, o sea que exactamente es al contrario. O sea que sirve para que haya presión y para que regrese ambas. Supóngase que la cremallera es un tubo así largo, que internamente él es un cilindro como una bomba de frenos, ¿sí? Y entonces internamente hay un pistón, es un morrín, que si llega presión a este lado, la presión obliga a este pistón a hacerse para este lado, que él es sólido a la cremallera, a la barra de cremallera. Entonces ahí es donde obliga a la cremallera a hacerse para un sentido. Pero para que se pueda mover del otro lado donde está la otra tubería, tiene que existir retorno. Y entonces ahora, si digamos que está corrido para acá y ahora hay presión en este lado, esta de acá ahora va a ser retorno. Sí, pues, ¿sí? ya lo entendí. De manera que el líquido está jugando, ¿verdad? Se está jugando y entonces básicamente un sistema de dirección, digamos, en este caso tenemos 4 tuberías, ¿verdad? Una, digamos que el depósito fuera ajeno a la bomba, porque aquí está unido a la bomba, pero si fuera ajeno a la bomba, tenemos el depósito, una manguera que entrega la bomba. La bomba genera presión y en válvula distribuidora de cremallera salen 2 tuberías, que una va a la otra al otro lado del cilindro cremallera, que son las mangueras que dibujé ahí, las tuberías. Hay una última conexión que es la que sale de la válvula distribuidora de presión. O sea que básicamente ahí tenemos, ¿qué? 4 tuberías. Sí, cabal, 4. De la válvula distribuidora de la cremallera, 2. De la bomba digamos, de la bomba de dirección, una a la válvula y una de la distribuidora de presión al depósito. Y aparte la que sería, si el depósito está separado, del depósito para entregar el líquido a la bomba. Es un relajo a ustedes, pero así funciona. Van a ver, van a ver en unos siguientes videos cómo funciona internamente la presión hidráulica de este sistema de dirección.